Bueno, yo les voy a hablar sobre el puente de Wheatstone. Básicamente, un puente de Wheatstone es un circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del mismo. Estos están constituidos por cuatro resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida, es decir, que ya sabemos el valor de la resistencia. La configuración del puente se realiza con las resistencias conectadas en dos conjuntos de dos resistencias. Primero, se toman dos nodos para polarizar el puente. Y segundo, se toman dos nodos para medir la diferencia de tensión. Se puede decir que nosotros utilizamos el puente de Wheatstone con cuatro objetivos principales, que serían medir con precisión la resistencia eléctrica de un conductor, medir la resistencia neta de circuitos en serie, o medir la resistencia neta de circuitos en paralelo, o por último, balancear un puente eléctrico. Este fue diseñado por Samuel Hunter Christie en 1832, pero su nombre se atribuye al físico inglés Charles Wheatstone, quien es especialmente conocido por ser el primero en aplicar el circuito eléctrico para medir resistencias. Sir Charles Wheatstone nació el 6 de febrero de 1802 y murió el 19 de octubre de 1875 en París, y fue un científico e inventor británico que llegó a formar parte de la Royal Society y que destacó sobre todo durante la época victoriana. Él presentó el invento por primera vez con un documento el que comunicó en la Royal Society. Este documento estaba titulado como "Una cuenta de varios procesos nuevos para determinar las constantes de un circuito voltaico". En este documento se contenía la primera exposición sobre el conocido equilibrio para medir las resistencias eléctricas de un conductor. Se dice que Charles Wheatstone destacó sobre todo durante la época victoriana porque fue cuando creó sus más famosas y reconocidas invenciones, como fue el puente de Wheatstone y el estereoscopio. Aunque se podría decir que esta época destacó generalmente en todos los campos de las investigaciones y de lo científico, ya que durante esta época fue la cúspide de la revolución industrial del Reino Unido. Durante el reinado de la reina Victoria, que duró 64 años en el trono, hubo muchos cambios culturales, políticos, económicos, industriales y científicos. Por ejemplo, las investigaciones de Charles Lyell o de Charles Darwin, que comenzaron a cuestionar siglos de suposiciones sobre el hombre y el mundo, o sobre la ciencia y la historia, o sobre la religión y la filosofía. Sobre todo, mediante lo que más influyó durante esta época fue que cada vez que el país crecía, también lo hacía los medios de comunicación en este. Por ejemplo, la creación de ferrocarriles generó que pequeñas comunidades que estaban aisladas quedaran expuestas y que las economías y el conocimiento se expandiera a lo largo de todo el reinado. Algo más que podríamos destacar sobre este periodo podría ser la gran evolución de la tecnología, ya que durante esta época los medios de comunicación, como nombré previamente, avanzaron un montón, lo que ayudó mucho en la economía victoriana. Por ejemplo, la creación de barcos a vapor o de canales, o sobre todo los ferrocarriles que facilitaron el transporte de las personas, bienes y materias primas, lo que promovió el auge del comercio y de la industria sobre el reinado. Se le puede atribuir mucho de los principales adelantos de la ingeniería de la época a un hombre llamado Isambard Kingdom Brunel, quien fue el que tuvo la participación más directa en la construcción del ferrocarril. Bueno, ya dejando de lado lo teórico, o más bien sea la información sobre la época o sobre el inventor, voy a pasar a hablar de qué leyes se aplican en este puente, que son dos leyes que ya dimos durante el año, que son la primera y la segunda ley de Kirchhoff, o más bien la primera, por ejemplo, que es la ley de nodos, que esta dice que en cualquier nodo la suma de la corriente que entra en ese nodo es igual a la suma de la corriente que sale.
De igual forma, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. Esta ley se basa en el principio de la conservación de la carga, donde la carga en coulombs es el producto de la corriente en amperios y el tiempo en segundos. Bueno, en segundo lugar se usa la ley de voltajes de Kirchhoff, o más bien la ley de mallas, que dice que en toda malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada, de forma equivalente. En toda malla la suma algebraica de las diferencias potencial eléctrico es igual a cero. Estas leyes van a estar mejor explicadas en el informe, en la monografía, con muchas ecuaciones y todo sobre cómo resolver un puente de Wheatstone. Ya para finalizar el tema, se podría decir que el puente de Wheatstone tuvo muchas consecuencias sobre el mundo de la electrónica, que vendría a ser que el puente derivó a muchas variantes del puente de Wheatstone. Es decir,